Saludos. El día de hoy hablaremos de la fisiología del aparato respiratorio. En primer lugar, debemos recordar que el sistema respiratorio constituye algo mucho más complejo que solo el aparato respiratorio, ya que este sistema respiratorio incluye la función de varios subsistemas y aparatos que tienen funciones importantes como por ejemplo el intercambio gaseoso, el equilibrio ácido-base, la participación en la fonación, participan en mecanismos de defensa del cuerpo y además también participan en el metabolismo en general gracias a que pueden activar o desactivar ciertas sustancias bioactivas a nivel del cuerpo. Un claro ejemplo de esto es la activación de la angiotensina 2 por parte de la enzima convertidora de angiotensina que se encuentra a nivel de los vasos sanguíneos pulmonares, tal como lo habíamos visto en los capítulos anteriores de circulatorio. Por lo tanto, comprendemos que el sistema respiratorio tiene múltiples funciones, pero la principal sigue siendo la respiración. Esta consiste básicamente en el transporte de oxígeno desde el medio ambiente exterior al cuerpo hacia el interior de nuestro organismo, en primer lugar hacia los pulmones, y desde estos, pues transportar los gases hacia la circulación sanguínea, para enviar el oxígeno hasta cada uno de los tejidos del cuerpo para su uso a nivel metabólico, es decir, la respiración celular, proceso que habíamos mencionado en la primera clase. Luego, por un proceso inverso de transporte, se produce la eliminación del dióxido de carbono del metabolismo celular hasta el medio ambiente externo. De esta forma, el sistema respiratorio participa del mantenimiento de la constancia del medio interno, es decir, de la homeostasis, pues gracias a él podemos mantener las concentraciones de gases, es decir, de oxígeno y dióxido de carbono, dentro de rangos homeostáticos normales. Para que esto se produzca, la respiración, el intercambio de gases, debe moverse a nivel de tres fases: la fase gaseosa, la fase sanguínea y la fase tisular. Todo esto, como lo dije, con el objetivo de mantener la homeostasis del medio interno. Hay que destacar que este movimiento de los gases en cada una de estas tres fases, gaseosa, sanguínea y tisular, se produce gracias a gradientes de presión, ya que los gases se mueven del sitio de mayor presión al de menor presión. El hecho de mantener una homeostasis constante dentro de parámetros normales de las concentraciones tanto de oxígeno como de dióxido de carbono tiene que ver en brindar un medio interno en el cual nuestras células puedan desarrollarse de forma adecuada. De esta forma, se mantiene constante la oferta de oxígeno hacia nuestros tejidos, tomando en cuenta que en reposo el consumo de oxígeno es de aproximadamente 250 mililitros por minuto, tal como lo habíamos mencionado en la clase pasada. Por otro lado, no olvidemos que nuestras células, a partir de su metabolismo, producen dióxido de carbono en una proporción aproximada de 200 mililitros por minuto, que también deben ser eliminados de nuestro cuerpo gracias a este sistema respiratorio. Y de esta forma, él contribuye al mantenimiento de la homeostasis. De esta forma, el sistema respiratorio utiliza varios mecanismos para cumplir con esta primordial función. El primero de ellos consiste en la ventilación, que se refiere al movimiento de aire desde la atmósfera hacia el interior del sistema respiratorio. Para esta ventilación requerimos una adecuada función del aparato respiratorio y su función de mecánica ventilatoria. El segundo mecanismo que emplea el sistema respiratorio es el de la difusión, que se refiere al paso de aire desde el interior de los pulmones hacia la circulación sanguínea. Este intercambio gaseoso ocurre a nivel alvéolo capilar. Para que ocurra, los gases deben atravesar por completo cada uno de los componentes de la denominada membrana alvéolo capilar. Esta membrana alvéolo capilar, como puede verse en la imagen, está compuesta por 4 componentes importantes. En primer lugar, el epitelio alveolar,
Luego sigue el espacio intersticial, para seguir con la membrana basal capilar y por último la capa del endotelio vascular. El tercer mecanismo que utiliza el sistema respiratorio es el transporte de gases en el medio sanguíneo. En esto juega un rol muy importante los glóbulos rojos, ya que ellos, como ustedes saben, poseen una proteína muy importante de transporte de gases que es la hemoglobina. Así, los glóbulos rojos tienen un rol principal en el transporte tanto de oxígeno como de dióxido de carbono. En este transporte de gases entra en juego la denominada cinética del oxígeno y del dióxido de carbono que se desarrollará en las clases posteriores. El mecanismo final del sistema respiratorio consiste en la entrega del oxígeno hacia las células para que puedan emplearla en las reacciones químicas que habíamos visto en la primera clase, reaccionando el oxígeno con moléculas orgánicas como por ejemplo la glucosa con el fin de producir energía celular, ATP. Lo mismo ocurre con el retiro del metabolito, que es el dióxido de carbono, desde las células para ser transportado por la circulación y pues ser eliminado a nivel de los pulmones mediante la expiración. Siendo el primer mecanismo de la respiración la ventilación, es importante realizar una adecuada descripción estructural del aparato respiratorio que es el responsable de esta función ventilatoria. Por lo tanto, resulta muy importante comprender la interrelación que existe entre la estructura y la función del aparato respiratorio, que permite que se cumpla el objetivo de la respiración. De esta forma, la estructura general del aparato respiratorio se divide en alta y baja, o también denominada vía aérea superior y vía aérea inferior, considerando como hito anatómico de división el cartílago cricoides. Desde el punto de vista funcional, se puede considerar como vía aérea alta la extratorácica y la vía aérea baja la intratorácica. También se podría considerar que la vía aérea se compone de compartimientos funcionales. En realidad serían dos zonas importantes, una zona de conducción proximal y una zona de intercambio gaseoso distal. En primer lugar, la vía aérea superior inicia en la nariz, cuya estructura interna se encuentra dividida a la mitad por el tabique nasal. Cada segmento lateral está dividido por tres estructuras adicionales llamadas cornetes o turbinas, cuya principal función es ampliar la zona de contacto entre la mucosa y el aire. Esto permite que se complete la función nasal, que es conducir el aire mientras es filtrado, humedecido y calentado. El proceso de filtración es un mecanismo de defensa muy eficiente, ya que no permite el paso de partículas con un tamaño mayor a 10 micrómetros. Por otro lado, la mucosa nasal es ricamente vascularizada, y esto facilita el calentamiento y la humidificación del aire antes de ingresar a la vía aérea inferior. Por otro lado, la estructura y función nasal poseen un costo elevado en cuanto a la resistencia al paso de aire en la vía respiratoria. De esta forma podemos afirmar que casi la mitad de la resistencia respiratoria total puede localizarse a nivel de la nariz, y es sustancialmente menor a la resistencia del aire que ocurre a nivel de la boca. Es por esta razón que, en situaciones en las que la vía aérea nasal resulta insuficiente, como por ejemplo en el ejercicio intenso o en la insuficiencia respiratoria, las personas tienden a abrir la boca para respirar. Si continuamos el análisis estructural de la vía aérea superior, podemos notar que la nariz posee componentes nasales óseos y cartilaginosos, además de la presencia de los cornetes y el paladar duro, que constituyen un soporte firme para mantenerla completamente permeable. Por el contrario, a nivel de la faringe, esta solamente se va a encontrar sostenida por tejidos blandos,
Y además la faringe resulta ser una vía común tanto para las funciones digestivas como respiratorias, además del acto de la fonación. Además de esto, la vía aérea superior concluye en la laringe, que se encuentra sostenida por estructuras rígidas de tipo cartilaginoso. Finalmente podemos ver en la imagen la epiglotis, que cubre las cuerdas vocales y la vía aérea inferior. Es importante destacar que el control de la respiración permite la apertura y cierre de la glotis durante la respiración y en coordinación con el acto de la deglución y otros reflejos importantes que veremos en las clases posteriores. Ahora hablaremos de la vía aérea inferior. Esta vía aérea inicia a nivel de la tráquea, que da origen a las generaciones subsecuentes de bronquios. La tráquea, al igual que el resto de la vía aérea, se divide de manera dicotómica, asimétrica, dando origen a los dos bronquios principales que se consideran la primera generación de la vía aérea inferior. A partir de esta, nacen los 5 bronquios lobares, 3 derechos y 2 izquierdos, que conforman la segunda generación de la vía aérea inferior. Luego, los 20 bronquios segmentarios constituyen la tercera generación y así sucesivamente. Todas estas generaciones de las vías aéreas inferiores las podemos dividir funcionalmente en una zona de conducción y una zona de respiración. La vía aérea de conducción concluye con el bronquio terminal de la generación 16. Las generaciones 17 al 19 corresponden a los bronquiolos respiratorios, cuya función es conducir el aire, pero en sus paredes ya se puede encontrar sacos alveolares. Por último, las generaciones 20 a 22 son los conductos alveolares y las generaciones 23 y 24 corresponden a los sacos alveolares, tal y como puede verse en la imagen. El diámetro de la vía aérea disminuye progresivamente conforme aumenta el número de generaciones, pero el número de segmentos se duplica exponencialmente. Justamente esta tabla grafica los cambios en cuanto al número y la superficie de la vía aérea con respecto al número de generaciones. Podemos ver claramente cómo el diámetro, que se encuentra medido en centímetros, va disminuyendo progresivamente a medida que aumenta el número de generaciones, comenzando con un diámetro de 1.9 centímetros aproximadamente a nivel de la tráquea, y podemos ver, por ejemplo, a nivel de los bronquios subsegmentarios un diámetro de 0.5. A nivel de los bronquiolos terminales, un diámetro de 0.06, de los bronquios respiratorios, 0.05 centímetros, y por último, a nivel alveolar, un diámetro tan bajo de 0.02 centímetros. Por otro lado, podemos ver que ocurre un evento contrario cuando analizamos el área de superficie total de la vía aérea. Por ejemplo, a nivel de la tráquea, encontramos que el área total en centímetros cuadrados corresponde a 3. Podemos ver que en los bronquios subsegmentarios esta área ha aumentado hasta 10. A nivel de los bronquiolos a 75, en los bronquios terminales 85 centímetros cuadrados, en los bronquiolos respiratorios 390 centímetros cuadrados y a nivel de los alveolos con un área total de 700 centímetros cuadrados. Por lo tanto, podemos concluir que el diámetro de la vía aérea disminuye progresivamente en la medida que aumenta el número de generaciones. Y cada una de estas generaciones constituye un número de segmentos que se duplica exponencialmente, produciendo una disminución del diámetro en cada segmento, pero a la vez aumentando el área de superficie de la vía aérea respecto al número de generaciones. En base al análisis anatómico que acabamos de realizar, podemos concluir que no todo el aire inspirado logra llegar hasta el alveolo y producir hematosis. Hay una gran cantidad de aire que queda atrapado en la zona de conducción. Es el denominado volumen del espacio muerto anatómico. Por lo tanto,
Aproximadamente 150 mililitros de aire se pierde en este espacio muerto anatómico. Esta cantidad de aire del espacio muerto anatómico también puede calcularse multiplicando 2 mililitros por kilogramo de peso corporal. Después de haber realizado un análisis estructural macro, nos basaremos en un análisis micro. Hay que destacar que estructuralmente la vía aérea está compuesta por la mucosa, formada por el epitelio y su lámina propia de tejido conectivo, además de una capa de músculo liso y finalmente el tejido conectivo periférico, previsto parcialmente de cartílago. El epitelio de la vía aérea es de tipo cilíndrico ciliado pseudoestratificado, con células secretoras de moco. Este epitelio cambia poco desde la tráquea y los bronquios, de mayor calibre, hasta llegar a los bronquiolos. Se acorta gradualmente en generaciones bronquiales más distales. La superficie celular de este epitelio, que está expuesta hacia la luz de la vía aérea, se encuentra cubierta por una capa casi uniforme de cilios, que son organelos que se mueven rítmicamente a una frecuencia de 20 ciclos por segundo. Además, estos cilios tienen una orientación que les permite impulsar la secreción mucosa hacia arriba y al exterior de la vía aérea. A nivel de la tráquea y los bronquios, también existen glándulas submucosas que producen gran cantidad de moco, mismo que va a ser expulsado a través de un pequeño conducto que drena directamente a la luz de la vía aérea. En procesos patológicos como la bronquitis crónica, estas glándulas pueden hipertrofiarse y producir una cantidad excesiva de moco. Normalmente, el moco es continuamente aclarado por los movimientos ciliares hasta que se acumula en los bronquios de mayor calibre y a nivel de la tráquea. Finalmente, logra alcanzar la vía aérea superior y es deglutido. Solo cuando existe una acumulación excesiva de moco, su expulsión requiere ser auxiliada por el mecanismo de la tos. De esta forma, este sistema actúa como un medio de defensa del organismo, ya que las partículas extrañas que ingresan por la vía aérea quedan atrapadas en el moco y son eliminadas por el epitelio ciliado. La capa de tejido conectivo subyacente a la mucosa está compuesta principalmente por fibras elásticas que se encuentran distribuidas de forma longitudinal y que permiten mantener la permeabilidad de la vía aérea, manteniendo el músculo liso en la parte exterior de dicha vía aérea. Además de esta capa de tejido conectivo, se puede encontrar pequeños folículos linfáticos que participan en los mecanismos de defensa respiratoria. La capa de músculo liso circunda la vía aérea en toda su extensión, desde los bronquios de mayor calibre hacia los bronquiolos respiratorios. Y más distalmente se encuentran capas de músculo liso a nivel de la entrada de los conductos alveolares. Es importante destacar que esta capa de músculo liso es en parte responsable del calibre de la vía aérea, y por lo tanto su contracción excesiva podría dar origen a un broncoespasmo. El músculo liso también descansa sobre una capa de tejido conectivo de grosor progresivamente menor conforme disminuye el tamaño de la vía aérea. En esta capa de tejido conectivo se encuentran los anillos casi completos de cartílago a nivel de la tráquea y los bronquiolos, o fragmentos más pequeños en los bronquios de menor calibre. Ahora hablaremos de la estructura pulmonar. Tal y como puede verse en la imagen, los pulmones se caracterizan por tener una estructura de configuración externa que se amolda perfectamente a la forma interna de la pared torácica, a la cara superior del diafragma y a las caras laterales del mediastino, incluyendo el corazón. El tamaño pulmonar depende del tamaño corporal, particularmente del tamaño de la caja torácica. En un adulto promedio, el tamaño total alcanza de 4 a 6 litros y la movilidad del límite inferior de los pulmones puede desplazarse de 4 a 6 centímetros con inspiraciones o expiraciones profundas. El pulmón derecho puede dividirse fácilmente en 3 lóbulos, el superior, el medio y el inferior.
Y el pulmón izquierdo puede dividirse en dos lóbulos, superior e inferior, todos cubiertos de forma independiente por una capa de pleura visceral. Cada pulmón recibe a través de su íleo un bronquio principal y una rama de la arteria pulmonar que también funciona como un sostén anatómico. Los lóbulos pulmonares se dividen en segmentos, un total de 10 para cada pulmón, y cada segmento recibe un bronquio correspondiente. Estos datos son muy importantes, ya que estas divisiones lobares y segmentarias nos permiten realizar resecciones pulmonares quirúrgicas, y la función pulmonar se estima de forma pre- y postoperatoria, de acuerdo al número de segmentos a resecar. Sin embargo, debemos aclarar que la función pulmonar no es exactamente proporcional al número total de segmentos, ya que es probable que segmentos resecables hayan participado funcionalmente menos por lesiones locales, así como áreas pulmonares respetadas pueden compensar la función pulmonar posoperatoria. La arteria pulmonar emerge del ventrículo derecho y da origen a dos arterias principales, una para cada pulmón. Estas arterias se dividen de manera paralela a los bronquios hasta llegar a los bronquiolos terminales, formando la amplia red vascular o manto vascular a nivel de los alvéolos. En cuanto a las venas, hay que destacar que éstas siguen un patrón de división muy diferente, ya que se puede encontrar una vena entre dos pares de arterias y venas subyacentes. También debemos destacar que el grosor de las arterias pulmonares es menor al de las arterias sistémicas, en la misma proporción de diferencia de presiones, es decir, de 1 a 5. Si bien las arterias pulmonares brindan los vasos sanguíneos que formarán el manto vascular a nivel de la circulación alveolar, también hay que destacar que dichas arterias pueden suplir de nutrientes a los pulmones. Y este aporte nutritivo es complementado gracias a la circulación bronquial, que nace a nivel de la aorta con la formación de las arterias bronquiales. Ahora hablaremos de la importancia de la estructura alveolar, que dicho sea de paso es el sitio más importante, pues es donde se produce la hematosis, el intercambio gaseoso. El concepto funcional del pulmón descansa en un diseño estructural que expone una gran superficie de contacto entre el aire contenido a nivel alveolar y su contraparte sanguínea que se encuentra contenida en los capilares alveolares. Las divisiones finales de la vía aérea concluyen en unos 3 a 6 millones de alveolos que representan una superficie de contacto de aproximadamente 70 metros cuadrados, mientras que la superficie capilar es discretamente menor, en 10 a 20%. Además, las células del endotelio son más pequeñas. Por lo tanto, se requieren 4 células endoteliales por cada célula alveolar. Lo que llamamos parénquima pulmonar está conformado por el epitelio de los alvéolos pulmonares, cubierto por completo de capilares, y entre ellos existe una pequeña separación que se denomina el intersticio pulmonar. Las capas del epitelio alveolar y endotelio vascular representan el 50% de la barrera entre el aire y la sangre de los capilares, mientras que las células intersticiales y la matriz intercelular representan el 35 y 15% restante. El epitelio alveolar, además, está compuesto por dos tipos diferentes de células, los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 1 son las células estructurales de la formación de la pared alveolar, mientras que los neumocitos tipo 2 son los responsables de la producción de una mezcla de varios fosfolípidos y proteínas e iones, denominado el surfactante o factor tensioactivo. Este surfactante se extiende como una delgada película sobre toda la superficie interna alveolar
y su principal función es disminuir la tensión superficial que existe entre la interfase aire-agua dentro de los alvéolos. Estas funciones del surfactante las ampliaremos en detalle en la siguiente clase. Por último, debemos destacar que en el interior de los alvéolos normalmente se pueden encontrar otras células libres que participan en los mecanismos de defensa. Las células que predominan son los macrófagos alveolares, seguidas por linfocitos. Sin embargo, en circunstancias de inflamación pueden encontrarse otros tipos de células, como neutrófilos y fibroblastos. En cuanto al sistema linfático pulmonar, debemos destacar que este está constituido por una extensa red de vasos linfáticos que permiten la recolección de agua y proteínas que han salido desde el componente intravascular, con el fin de devolverlo a la circulación. Además, mantienen de esta forma la hidratación pulmonar y se caracterizan por viajar con los vasos sanguíneos por el tejido conectivo y entre los espacios broncovasculares. En cuanto a los drenajes linfáticos, podemos observar en la imagen que a nivel del pulmón derecho el 100% va a drenar hacia la gran vena linfática. Pero en el pulmón izquierdo esto es muy diferente, ya que el 30% del flujo linfático que procede del campo pulmonar superior se vierte a nivel del conducto torácico y el 70% restante de la linfa proviene de los campos medios e inferiores, drenando en la gran vena linfática. Ahora hablaremos de la importancia de los músculos respiratorios y el tórax óseo. En primer lugar, debemos destacar que la columna vertebral, donde emergen 12 pares de costillas, se articulan anteriormente con el esternón, representando el sostén óseo del tórax. Por otro lado, hay que destacar que tanto el tórax óseo como los músculos respiratorios primarios y secundarios representan el sostén y la parte motora de este sistema respiratorio, productor de la denominada mecánica ventilatoria. De esta forma, los movimientos finales de la caja torácica son el resultado de la acumulación de movimientos mucho más pequeños con cada cuerpo vertebral y arco costal, con un efecto mucho mayor hacia las partes anteriores del tórax. Durante la inspiración, los arcos costales se tornan más horizontales y la parte anterior de los arcos costales, entre ellos el esternón, se va a desplazar de forma frontal y de forma superior, y mucho menos de manera lateral. Por lo tanto, de manera general diremos que los músculos que elevan la caja torácica son inspiratorios, es decir, los intercostales externos, los esternocleidomastoideos y los escalenos. Por el contrario, los músculos que hacen descender la caja torácica son considerados músculos expiratorios, principalmente los rectos del abdomen y los intercostales internos. Hay que aclarar que si bien todos estos músculos participan en la función de la mecánica ventilatoria, el principal músculo respiratorio es el diafragma. Este diafragma constituye el piso de la caja torácica y separa los pulmones y mediastino de las vísceras abdominales. También está compuesto por haces musculares distribuidos casi verticalmente, que se insertan sobre la circunferencia interna de la caja torácica. Su parte superior está formada por un tendón central que con la parte muscular toman la forma de una cúpula. El tendón central es muy delgado, muy fuerte y adopta una forma trilobulada. Al final de una respiración normal, el diafragma es capaz de alcanzar el cuarto espacio intercostal sobre la línea media clavicular derecha y el quinto espacio intercostal sobre la línea medio clavicular izquierda, a la misma altura de la 10ª vértebra torácica. Esta configuración del diafragma facilita los movimientos respiratorios, ya que durante la contracción muscular desciende el tendón central y aumenta las dimensiones del tórax en todas las direcciones, vertical, anteroposterior y de forma transversal. En condiciones patológicas como en el enfisema, donde existe una sobredistensión pulmonar con atrapamiento de aire,
existe un aplanamiento del diafragma, con pérdidas de sus propiedades mecánicas musculares. Otros músculos que pueden asistir a la inspiración o expiración se han denominado los músculos accesorios de la respiración o músculos secundarios. Los músculos del cuello, los escalenos, el esternocleidomastoideo, el trapecio pueden facilitar la inspiración en condiciones de ineficiencia diafragmática, como sucede en la debilidad muscular del diafragma por parálisis o aplanamiento, como en el enfisema que habíamos destacado anteriormente. Asimismo, los músculos del abdomen, el oblicuo externo, el oblicuo interno, el transverso y los rectos del abdomen pueden auxiliar la mecánica ventilatoria durante la expiración, en maniobras forzadas como por ejemplo el acto de pujar.